¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía y en el día de hoy vamos a ver el equipo que yo utilizo para grabar vídeos en bodas. Así que nada, dentro intro y vamos para allá. Bueno, lo primero sobre lo que vamos a hablar y lo más importante son los cuerpos de cámara. Ya sabéis que yo tengo una A7 IV, que es la última adquisición, y una A7 III, ¿vale? En mi caso, pues normalmente los novios cuando me contratan para hacer bodas, para grabar en sus bodas, suelen acortar un poco en gastos y no suelen contratarme el segundo operador de cámara, con lo cual siempre me llevo las dos cámaras. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una monto el gimbal con un angular y la A7 IV y en la otra monto la A7 III con el 85 fijo. ¿Por qué? Bueno, pues porque me da mucha más fluidez a la hora de, pues, por así decirlo, dejar un segundo la cámara en el suelo con el angular para tener un plano de tele sin tener que andar cambiando de objetivos. Y sí que es verdad que la diferencia de calidades de grabación de la 7.3 a la 7.4, pues sobre todo en calidad de enfoque, es brutal, ¿no? Y luego a la hora de pues, calidades de 4K, porque normalmente grabo en 4K, pues se nota, ¿no?, que la 7.3 no tiene cámara lenta, con lo cual, pues bueno, tenemos unas pequeñas desventajas a la hora de llevar estos dos cuerpos de cámara, pero sinceramente, pues ya sabiéndolo me adapto a ello y trabajo bien con ello, ¿no? Bueno, los parámetros que normalmente utilizo para grabar con la A7 IV, pues sabiendo que voy a grabar en 4K 50, ¿vale? Es clavarle para mí el mejor objetivo, ¿no?, que tengo para este tipo de grabaciones, que es el 24 1.4. La verdad que pues estoy encantado con este objetivo. Es la última adquisición que hice, me costó aproximadamente 1.400 euros, impuestos incluidos, y la verdad que no puedo estar más contento, ¿no? Es un objetivo liviano, es un objetivo que da muchísima calidad y diréis, joder, un 24 quizás se hace demasiado angular. Y dices, vale, pues es que yo, por así decirlo, vi la luz con este objetivo porque, sinceramente, cuando pones para grabar en 4K 50 con la 7.4, te hace un recorte de 1.5, con lo cual me voy a un 35 milímetros en 1.4, con un peso súper reducido. Y nos da una calidad brutal. Y a más, lo más importante es que el gimbal, que yo tengo el RSC2, me aguante el peso. Y con ese objetivo me permite perfectamente llevar la cámara y no preocuparme por el peso. Y lo siguiente es el gimbal. Yo en su momento ya habéis visto la comparativa que hice sobre el Zhiyun, el Webil S y el DJI, el RSC2, y pues yo pillé esta versión pues porque me parecía más transportable, más manejable y sobre todo me gustaba pues, que esta parte de aquí tenía mucho mejor agarre para las manos y no como el Webil S, que normalmente agarrabas como aquí y yo tocaba botones y se me movían, con lo cual me podía arruinar un plano y en bodas es algo muy relevante que no me arruinase el plano, ¿no?, por así decirlo. Entonces, el gimbal que llevo es el RSC2, tengo el Pro Combo y con el Raven A, creo que se llama, que es el sistema, ¿no?, para utilizar el teléfono como monitor, ¿no? También tengo un Ninja Flame como monitor que tampoco lo utilizo. ¿Y por qué no utilizo? Bueno, pues sinceramente creo que la pantalla de la A7 IV, con que sea tan abatible y tan movible, tanto para sacarla al lateral o ponerla en diferentes configuraciones para que no nos moleste el sol en ciertos momentos, que no lo necesito, ¿no? Y creo que es cargarte más, tanto a ti como persona, ¿no? De decir, sabes que en una boda vas a estar mínimo 8, 9, 10 horas trabajando con mucho peso y sinceramente yo no quiero cargar con tantísimo peso durante tantas horas. O sea, al final acabas baldado y yo no quiero acabar baldado y la calidad va a ser siempre la misma. Así que es verdad que si grabamos con un Ninja podemos grabar en ProRes y todo genial y guay, pero todo dependerá de nuestros clientes. Es decir, si nuestros clientes nos piden ese extra, ese plus, sí se lo podemos dar, yo se lo puedo dar. Pero si no nos piden ese plus, creo que no es relevante y yo en mi caso voy a estar más cómodo trabajando así, ligero, que yendo cargado como una mula, ¿no? Y siempre
llegas y tardas más en setear el material y interesa menos, ¿no? A mí me interesa llegar, pum, 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 recogido todo y trabajar más en la comunicación con mi, en este caso, novio si este se está cambiando, o con la novia si se está cambiando la novia, o con los familiares si están por ahí deambulando y así, ¿no? Entonces, DJI RSC2 como gimbal para bodas, carga hasta 3 kilos de peso, que la verdad que va sobrado con el A7 IV y el 24 1.4, con lo cual yo con eso estoy encantado. Tiene pues una manejabilidad y una capacidad de respuesta genial y para hacer los planos que a mí me gustan, con lo cual no pienso en cambiar ni en pillar un gimbal que tenga más peso, porque yo me gusta, ya sabéis, ir ligero a los sitios, ¿vale? Ya hemos hablado del gimbal, ya hemos hablado del 24, ahora vamos a hablar de pues la 7 III, máquina conocida por todos, creo que fue una revolución en el mercado cuando pues salió, pues cambió todo, ¿no? Las reglas de todos los juegos, ¿no? Se convirtió en la cámara más popular, por así decirlo, y la más vendida, y pues por algo, y yo realmente estoy muy contento con ella, estoy muy cómodo, pero sí que es verdad que se ha visto muy superada por los modelos actuales. La 7 IV la da un repaso increíble, tanto como calidades de grabación como en motor de enfoque, con lo cual bueno, pues queda como segundo cuerpo y pues en mi caso yo, como ya os he dicho, le pongo un 85 1.8, que es este, que lo tengo aquí, ¿vale? Este 85 es súper económico y funciona súper bien. Sinceramente, tengo el 70-200, el 2.8, y va genial, pero estamos viendo que vamos a trabajar, pues eso, 8, 9, 10 horas, 12, según la boda, ¿no? Entonces, yo sinceramente prefiero llevarme el 85 y me curo en salud. ¿Y por qué? Pues porque tengo 1.8 de apertura, que es ese extra que nos va a venir muy bien a la hora de grabación y que pues siempre va a tener más calidad. Sí que es verdad que con el 70-200 tenemos la posibilidad de, con un giro de muñeca, acercarnos mucho más y tener dos planos parecidos o un poco distintos, ¿no? Y con el 85 tendremos que estar pendientes de andar un poco para adelante, andar un poco para atrás, movernos, etc., buscar un poco, por así decirlo, el ángulo distinto, ¿no? Entonces, yo sinceramente lo prefiero y voy con fijos y, pues para mí es lo mejor, ¿no? O sea, al final, cuanto más ligeros vayamos de equipo, mejor vamos a acabar el día. Y no solo por cansancio nuestro y tal, sino porque hay momentos muy importantes que vienen al final del día y tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener energía suficiente como para llegar a ese momento y darlo todo también. Es decir, el baile nupcial, la apertura del baile, es algo realmente relevante para muchas parejas. Hay otras a las que no le importa, ¿no? Que el baile tenga menos importancia, ¿no? Que es la iglesia y llegamos con más energía y lo damos todo. Pero para otros, de hecho, tengo una boda en septiembre y para esta novia es súper importante que el baile quede muy bien, que sus amigos se vean reflejados bailando, que haya muchos planos, o sea, que va a tener un peso mucho mayor en el vídeo, con lo cual tengo que estar súper, súper, súper pendiente de tener energía y modular esa capacidad, esa energía que tengo durante el día para llegar al final del baile y petarlo, para estar a tope, porque la novia me ha pedido que eso es lo más importante, de lo más importante en su boda, con lo cual tenemos que estar ahí al quite, ¿no? Bueno, tengo también un 55 1.8 que la verdad es que pues no ocupa nada de espacio, no pesa nada y siempre está bien, es por así decirlo una apuesta segura, ¿no? Tenemos este objetivo en la mochila que pues como os he dicho no pesa, no abulta, no molesta a nadie, entonces siempre tenemos con un cambio de muñeca, ¿no? De cambiar el objetivo, tenemos un plano totalmente distinto que nos va a venir muy muy bien para un momento dado. Yo lo que hago es mi 7 IV, que es la que va con el gimbal, la que graba en 4K 50. Si quiero hacer un tipo slider con planos un poco más centrados en detalle y demás,
que este recordemos que multiplica 50 milímetros por 1,5, ¿vale? Y tendremos un plano más de detalle, ¿no? Será como un 85 milímetros, y no calculo mal. Y tenemos esos planos más slider, más tipo pues detalle y así, y diréis, ¿habrá que recalibrar cada vez que lo cambias? Y digo, bueno, pues no. Yo no recalibro porque obviamente estamos trabajando en una boda bueno, van a ser momentos muy aislados. Los motores del gimbal pueden perfectamente con la calibración del 30 del 24 1.4 cargando este objetivo que es menos peso, o sea que sí que está mal, obviamente, pero no queremos andar recalibrando el gimbal, sobre todo si estamos, pues, por así decirlo, muy enfocados, ¿no? En momentos de mucho estrés, ¿no? Si supiera que voy a, en un momento dado, quedarme con el gimbal con este objetivo, pues obviamente lo recalibro, pero siendo claro que pues van a ser 3 planos y nada más, no lo recalibro. Y pues eso, lo pongo, lo enchufo y para adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno este objetivo? Bueno, pues porque viene muy bien con estos tubos de extensión. Me costaron 20 pavos, son unos tubos Meike, que se los compré a un compañero que también graba vídeo, que él no los iba a utilizar. ¿Y por qué? Bueno, pues realmente convertimos un objetivo normal en un macro. Y diréis, ¿en una boda hacéis macros? Bueno, pues sí, normalmente pues hay algunos planitos macros según el tiempo que tengamos, obviamente, porque hay bodas en las que es mucho más estresante y no tenemos tiempo de andar haciendo lo que quisiéramos como artistas, ¿no? Pero hay bodas en las que tenemos pues el tiempo necesario, ¿no? Y podemos dedicarle pues un poquito más amor a ciertos planos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los tubos de extensión? Pues se los enchufamos aquí por detrás al objetivo, ¿vale? Y lo que hacemos es separar el objetivo del sensor, con lo cual la distancia de enfoque mínima del objetivo se va a ver reducida un montón, ¿vale? Tengo 2 tubos, ¿vale? Que son un 10 milímetros y un 16 milímetros, que hace referencia a los centímetros, a los milímetros que separa del objetivo del sensor, ¿vale? Entonces, cuanto más separado, más se aumentará esa distancia, menos profundidad de campo tendremos, con lo cual más tendríamos que cerrar el diafragma para que fuera menos crítico, pero bueno. ¿En qué momentos lo utilizo yo? Bueno, pues sinceramente lo utilizo pues para hacer detalles, muy detalles, pues de los anillos. Normalmente los anillos tienen inscripción por dentro, ¿vale? Entonces, si tenemos, como os he dicho, ese tiempo para poder dedicarle a esos planitos un poco más de recurso, pues me gusta sacar un planito pues que se vea pues muy despacito, todo el tema de los detalles pues, la inscripción de los anillos y que se vean pues, los nombres, y a ellos les va a gustar. Y a más, y pues tenemos tiempo y pues cuando están maquillando a la novia o cuando tal, podemos hacer un planito un poquito más de los ojos cerrados. Si ella se deja y si él se deja en ciertos momentos, pues puede estar bien. Pero bueno, no es algo ultra necesario y pues ya os digo, yo lo utilizo en contadas ocasiones y no me lo planteo pues en todas las bodas, ¿no? Según el nivel de estrés y cómo funcione, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de audio en bodas, ¿vale? Que según la pareja y lo que nos pida, según el vídeo que nos pida, cada pareja, ¿no? Es un mundo, entonces tendremos que adaptarnos a las necesidades. Entonces yo tengo 2 tipos de micrófonos. Bueno, realmente tengo 3, que es el micro de corbata, el micro de cañón y pues tengo esta pequeña grabadora, ¿vale? Bueno, el micro de corbata no lo llevo nunca, realmente no lo necesito, salvo que alguna pareja, que sí que me lo han pedido alguna vez, me pide declaraciones de hola, soy Pepito y esta es mi primera copa, vale, hola, soy Pepito y esta es mi segunda copa, y ver un poco esa progresión, ¿no? Pero normalmente no lo llevo porque no lo necesito. ¿Qué 2 cosas sí que suelen venir conmigo? Bueno, pues el micro de cañón, pues es un Rode normal y corriente, ¿vale? No me sé el modelo, pero funciona perfectamente, da una señal de vídeo bastante nítida y para grabar sonidos ambiente va de lujo, sobre todo en ceremonias y así, que normalmente a mí lo que me piden es un vídeo sobre una canción, con lo cual hay pocos momentos en los que se entrelazan la música y el vídeo, o sea, el sonido ambiente, ¿vale? Y algo que sí que pues llevo bastante siempre conmigo, vamos, que es una pequeña grabadora. Y diréis, ¿para qué quieres una grabadora? Bueno, pues normalmente hay parejas que nos piden grabar todo el momento de lectura en la iglesia y así, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues localizas
un altavoz dentro de la iglesia por donde vaya a salir la señal del cura o tal, o del micro de quien esté hablando, ¿vale? Y donde vayan a hablar los invitados que vayan a decir cosas en la boda, ¿no? Y colocas tu grabadora así, enfrente de ese micrófono, y te aseguras que vas a salvar el audio. O sea, ni micro de cañón, ni micro de nada. Tú le das aquí, lo dejas, te olvidas, le das a grabar y te olvidas. Tienes el archivo en buena calidad porque está recogiendo todo el sonido que sale por el altavoz, y luego, si quieren, todo el montaje de pues todos las declaraciones, pues tú te encargas, obviamente, de, como sabes que tienes que grabarlo todo, grabas todo, y luego ya mixeas el audio, o sea, es decir, le pones el audio de tu grabadora y tienes todas las declaraciones con un audio genial. Bueno, y ahora por último vamos a pasar a lo que la gente normalmente no cuenta, que bueno, pues son la cantidad de baterías que se llevan a una boda, las tarjetas, cuántos gigas son necesarios, y sistemas de limpieza. Y por lo que voy a empezar es por los sistemas de limpieza, que yo siempre, siempre, siempre que llego a cualquier evento, a cualquier boda, lo que hago es limpiar mis sensores de mis cámaras. Y diréis, ¿es tan relevante? Digo, pues sí, en vídeo es mucho más relevante que en foto. Y es así porque quitar una mota en un sensor para fotografía, pues bueno, pues da por culo, pero se puede hacer. Pero quitar una mota de cada plano, de cada vídeo, es algo que no queremos hacer nunca. Es algo que no queremos tener que hacer. Con lo cual, siempre que vayamos antes de empezar a grabar, y cada vez que cambiemos de objetivo, recordamos, cada vez que cambiemos de objetivo tenemos que limpiarlo. Hay que ser muy tiquismiquis con estas cosas, porque luego vemos una mota y nos echamos a llorar, porque luego quitarlo es un jaleo. Entonces, normalmente llevo mi pera, con la pera soplando suele ser suficiente. Si no fuera suficiente porque hay alguna mota más pegada, llevo esto, que pues ya hay un vídeo en el canal sobre cómo utilizar estos, por así decirlo, bastoncillos de silicona para limpiar el sensor de nuestra cámara, y va genial, y es simplemente 30 segundos que lo abres, haces así un poquito sobre el sensor, le quitas las motitas así que ya se queden más pegadas, que no hayan salido con la pera, y tirando, ¿vale? Ahora, pues las baterías. Yo en mi posesión tengo tan solo tres baterías de cámara Sony. La 7.3 y la 7.4 comparten el mismo tipo de batería, con lo cual en ese sentido no tengo problema. Vosotros podréis pensar que son pocas baterías para una boda. Realmente nunca he llegado justo al final de una boda, y siempre, siempre, siempre me llevo conmigo el cargador. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando agoto la primera batería, que normalmente es siempre la de la 7.4, porque es, por así decirlo, mi cámara principal y la que más metrajes va a estar dando, pues lo que hago es saco esa batería, le pongo una nueva y dejo cargando esa batería. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue el momento fiesta, si nos hemos comido esa segunda batería de la 7.3 o nos hemos comido esa segunda batería de la 7.4, tendremos cargada la batería esa extra, ¿vale? Entonces yo nunca he llegado al final de la boda puteado con la carga de las baterías, y creo que pues muy cafre hay que ser para llegarlo. Sí que es verdad que cuantas más baterías, más a gusto vas. Es decir, si en vez de tres baterías llevas cinco, te olvidas de llevarte el cargador, porque llevas tus cinco baterías cargadas y no vas a tener problema de metraje, de quedarte sin batería en ningún momento. Sí que es verdad que hay que estar muy pendiente de cuando nos queda muy poquito porcentaje de batería para no descargarla del todo, o que se nos quede parada mientras estamos grabando en un momento importante. Es decir, si estamos grabando en la sesión del parque, pues bueno, pues podemos decir, oye, 30 segundos que voy a cambiar de batería, pum pum. Pero si estamos en la iglesia, el cura no para por nosotros, con lo cual tenemos que tener claro que la batería se estruja, pero lo justo. Siempre sabiendo y teniendo en cuenta que tenemos que dejar un pequeño margen, porque tardamos X tiempo en cambiar batería, ¿vale? Y por otro lado, vamos a hablar de las tarjetas. Y esto, sinceramente, yo ya sí que voy cubierto, pero al 200%. No me gusta quedarme cojo en tarjetas, no me gusta tener que andar pensando, no, es que la tarjeta tal, no sé qué. No, en la A74 llevo los dos slots y en la A73 llevo los dos slots, sin dudarlo. En la A74 llevo una CF Express tipo A de 80 gigas, que ahora sinceramente me arrepiento de no haber pillado otra de 80 gigas o otra de 180, no, no, pues
En su momento no pensé que fuera a ser relevante, ahora sí que lo pienso y debería haber pillado porque la CF Express tipo A de 80 gigas está a 260 euros y la de 180 creo que está a casi 400 euros, o sea que es una barbaridad. Ahora, pues en su momento debería haberla pillado, pero bueno, caerá con el tiempo, ¿no? Llevo la CF Express de 80 gigas y luego llevo una segunda de 64 gigas. Y luego llevo en la 7.3 dos de 128 gigas, ¿vale? Sí que es verdad que en las SDs la velocidad de lectura y de escritura es menor, con lo cual, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta este pequeño problema, ¿no? Que no es un problema, ¿no? Que hasta ahora sin la CF Express hemos podido grabar perfectamente, ¿no? Pero, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que, pues, tenemos, si vamos a grabar mucho tiempo seguido, tenemos que saber que las tarjetas SD se pueden aturullar o pueden dar pequeños fallos, ¿no? Yo por eso normalmente suelo hacer clips de vídeo normalmente más cortitos, ¿vale? Luego llevo en mi tarjetero otra SD de otros 128 gigas. ¿Por qué? Porque si por si no fuera suficiente, por si acaso alguna tarjeta se rompe, por si acaso algo falla, quiero tener seguro de que voy a poder continuar trabajando. Con lo cual, dos cámaras, tarjetas de sobra, baterías de sobra, todo tiene que ir de sobra. ¿Por qué? Porque son momentos que no se repiten y es algo súper relevante, ¿no? Si algo sale mal en el reportaje de una boda y no tenemos un seguro de responsabilidad civil, yo en mi caso sí lo tengo y en ese caso quedo tranquilo, pero si algo sale mal y los novios nos denuncian, como ya dije en los anteriores vídeos, queremos tener las espaldas cubiertas y que pues obviamente, no tener que pagar de nuestro bolsillo si algo sale mal, porque nos han denunciado los novios porque no hemos podido entregar el vídeo de su boda, ¿no? Entonces, el seguro de responsabilidad civil, pero ante todo, nuestra precaución de decir, voy a llevar todo de sobra, voy a estar preocupado, voy a estar activo al 100% mentalmente, sobre todo para no cagarla y que esta pareja no tenga ningún problema a la hora de luego recuperar sus vídeos, a la hora de entregarse sus vídeos y que queden contentos. Otra cosa que no os he dicho y es muy relevante es los filtros de densidad neutra. Vale, ¿esto qué es? Bueno, pues son filtros que añaden pasos de diafragma a nuestro objetivo. Es decir, en vídeo todos sabemos, ¿no?, que si estamos grabando en 4K 50, la velocidad de grabación, el shutter speed, lo tenemos que poner a 100, ¿vale? Entonces, si estamos grabando a las 12 del mediodía en pleno agosto, tenemos un sol del demonio en el exterior, tenemos que bajarle pasos de diafragma, pero a marchas forzadas, ¿no? Porque si no tendríamos que tirar a F20, F22 y no queremos, porque saldría todo en foco, no tendríamos ese plano que nos gusta, pues cinemático, con una profundidad de campo súper crítica, súper bonita, súper elegante, ¿no? Entonces, para eso están los filtros ND. Yo tengo dos filtros ND, un ND8 y un ND4 que se pueden stackear, es decir, se pueden poner uno sobre otro, entonces sumarían X pasos más. No lo tengo calculado, pero bueno, realmente cuando lo montas sobre el objetivo se ve perfectamente, así que por ese lado no tengo ningún problema y muy pronto me va a caer un ND de densidad neutra, un filtro variable, ¿vale? Que estos son filtros que tú los giras, ¿vale? Bueno, pues van añadiendo pasos o van restando pasos. Pillaré uno de 88 milímetros, creo, de diámetro. ¿Por qué? Pues si en algún momento cae un objetivo con un diámetro más amplio, poder utilizarlo en todo momento, y ya tengo los adaptadores de los filtros, ¿vale? Para poder utilizarlo en todos. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues yo tengo un filtro de 88 milímetros de diámetro, ¿vale? Que sería más o menos así, y luego le iría poniendo adaptadores más chiquititos, ¿vale? Para poder utilizarlo pues con objetivos con menos diámetro, ¿vale? Como este o como este, y así no tener problema, no tener que comprar un filtro por cada objetivo que tenga, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, y os estoy leyendo los comentarios si tenéis alguna duda o sugerencia para próximos vídeos, ¿vale? Nos vemos.